Y si te dijera que la Biblia nos apunta a un lugar muy diferente del que muchos judíos están observando hoy, como el sitio del templo, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te abrirá los ojos a una verdad profunda. Una verdad que había estado oculta por siglos y de la cual incluso el propio pueblo de Dios ha estado velado por un propósito profético. Romanos 11:8. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Esa ceguera puede estar a punto de romperse. Desde Jerusalén hasta el fin del mundo, las profecías bíblicas han hablado de un tiempo de angustia, juicio y redención. La gran tribulación es el clímax de la historia humana, y en su corazón está la restauración del templo de Dios. Hoy exploramos los secretos del tercer templo, su relación con el anticristo y las señales del tiempo final. Comencemos desde el principio. Veamos cuándo se construyó el primer templo y quién fue el encargado de levantarlo. Juntos, paso a paso y con la escritura en mano, descubriremos lo que Dios quiere revelarnos hoy. ¿Estás listo? Bueno, ahora miremos aún más atrás en la historia y atemos los cabos. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham llevó a su hijo Isaac para ofrecerlo en sacrificio, y lo hizo en un lugar llamado Monte Moría. Pongan mucha atención. Este momento es la clave. Lo que estás a punto de entender puede cambiar tu perspectiva para siempre, porque lo que parecía una historia antigua es, en realidad, la línea directa del plan profético de Dios. Nada fue casual, todo fue intencional. Siglos después, ese mismo lugar sería revelado a David y sería el sitio exacto donde Salomón construiría el primer templo. ¿Coincidencia? Claro que no. Aquí no hay casualidades. Hay un plan divino trazado con precisión profética desde el principio. Aquí comienza nuestra travesía, una jornada a través de la historia, la profecía y la verdad eterna. Y mi deseo es que mientras avanzamos, tus ojos se abran, porque lo que descubrirás no es solo conocimiento, es revelación. El primer templo fue construido por el rey Salomón cerca del año 960 a.C., sobre el monte Moria. Fue destruido por los babilonios en el 586 a.C. En 2 Crónicas 3:1 nos dice, y comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, donde se había aparecido a David su padre. Aquí encontramos algo muy interesante. Un versículo nos apunta con claridad la ubicación original donde el rey Salomón edificó el primer templo. Y lo más impactante es que la Biblia misma nos dice que fue en el lugar donde Jehová se le apareció a David. Este no fue un lugar escogido al azar, fue un sitio santo, designado por revelación divina. Es más en un Rey 1:33, 38 a 39, vemos la coronación de Salomón junto al Gihón. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a mi hijo Salomón en mi propia mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, y llevaron a Salomón al manantial de Gihón. Y el sacerdote Sadoc tomó el cuerno del aceite del tabernáculo, y ungió a Salomón. 1 Reyes 1:38 a 39. Esto es importante. La unción de un rey se hacía en un lugar santo, probablemente cerca del tabernáculo temporal o del sitio designado para el templo. El Gihón está en la ciudad de David, no en el actual monte del templo. También en 2 Crónicas 32:30 vemos a Ezequías y el agua del Gihón. Este Ezequías cubrió el manantial de agua de arriba del Gihón y condujo el agua por debajo hacia el occidente de la ciudad de David. El rey Ezequías, quien reparó y santificó el templo, también canalizó el agua desde el Gihón. Si el templo necesitaba agua para los sacrificios y lavamientos, el acceso al manantial era vital. ¿Están poniendo atención? Ahora mira esta profecía de Ezequiel en Ezequiel 47:1 a 2. Profecía del agua que fluye desde el templo.
y me hizo volver a la entrada del templo. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral del templo hacia el oriente. Aunque este pasaje es profético, muchos lo consideran una referencia espiritual y no literal. Pero el Espíritu de Dios no está apuntando en otra dirección. Si el templo original tuviera una fuente de agua natural, como Gijón, encajaría perfectamente con esta visión. Pero miremos la ubicación del altar según la Mishnah y Josefo Mishnah. Tamid 1.1 dice que los sacerdotes lavaban el altar en la madrugada con agua de una fuente. Flavio Josefo, en Antigüedades Judías y Guerras de los Judíos, menciona que el templo tenía un sistema de agua fluida y continua. Pero el actual monte del templo no tiene ninguna fuente natural. La Biblia, la Mishnah y los historiadores antiguos sugieren que el templo requería un manantial de agua natural para los rituales. El único manantial natural en Jerusalén es el Gihón, ubicado en la ciudad de David, no en el actual monte del templo. Esto refuerza la teoría de que el primer templo pudo estar más al sur, en una ubicación distinta a la que se cree hoy. Ahora veamos otro dato curioso. El segundo templo fue reconstruido por Zorobabel y Josué tras el exilio, como lo registran los libros de Esdras y Ageo. Era un templo humilde y sencillo, pero décadas más tarde fue embellecido grandemente por Herodes el Grande, a partir del año 19 a.C. Pero aquí hay algo que merece atención. La historia nos enseña que Zorobabel regresó a una Jerusalén completamente destruida, una ciudad en ruinas, sin muros, sin referencias claras. Y aunque intentó reconstruir en el lugar del templo, ¿cómo estar seguros de que fue exactamente el mismo sitio donde Salomón construyó el original? Según Esdras 3.3, al regresar del exilio, los líderes judíos asentaron el altar sobre su base, lo que indica un intento de reconstruir en el lugar original. Sin embargo, la falta de detalles específicos sobre la ubicación exacta y las condiciones del terreno tras la destrucción babilónica podrían haber llevado a una reconstrucción en una ubicación cercana, pero no idéntica. La arqueología moderna ha descubierto estructuras y túneles en la ciudad de David que algunos investigadores consideran indicios de la ubicación original del templo. El manantial de Gijón, esencial para los rituales del templo, se encuentra en esta área, lo que refuerza la hipótesis de una ubicación más al sur que la tradicionalmente aceptada en el monte del templo. Ahora observemos lo que hizo Herodes. Él remodeló por completo el templo que Zorobabel y Josué habían reconstruido después del exilio. Los registros indican que ese templo quedó desplazado hacia el norte, alejándose del manantial de Gihón, donde muchos creen que estuvo originalmente el altar. El templo que Jesús vio fue el de Herodes, majestuoso por fuera, pero vacío por dentro, rechazado por el mismo Mesías. Y si los datos que nos da la Biblia son correctos, entonces debemos considerar una verdad incómoda. El lugar donde hoy se levanta la mezquita no sería el sitio original donde Salomón construyó el templo. Le faltarían elementos esenciales para el sacrificio, como el agua viva del Gihón. Y eso cambia todo. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió y destruyó Jerusalén y su templo, cumpliendo lo que Jesús había profetizado. Mateo 24:2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y efectivamente, el edificio del templo fue destruido completamente. Fue quemado, saqueado y derrumbado. ¿Qué queda en pie hoy? El muro occidental, muro de los lamentos o Kotel, no era parte del templo mismo, sino parte de los muros de contención de la plataforma explanada que Herodes el Grande amplió artificialmente para sostener el área del templo. Lo que ves hoy son las piedras de soporte del muro exterior occidental, que sostenían la enorme plataforma donde sí estaba el templo. No es muro del templo, es muro de retención. ¿Y el monte del templo actual? Te preguntarás, pues, la plataforma en sí fue levantada y ampliada por Herodes. Y muchos creen que la cúpula de la roca, construida por los musulmanes en el siglo VII, está en el lugar donde antes estaba el lugar santísimo. Pero esto es tradición. No hay excavaciones arqueológicas directas que lo confirmen por razones religiosas y políticas.
Volvamos al punto clave. Los arqueólogos han encontrado restos significativos. En la ciudad de David, justo al sur de la actual explanada del templo, se han descubierto túneles antiguos, sistemas de agua y estructuras excavadas en roca que muchos creen podrían ser parte del complejo original del Templo de Salomón. Estas evidencias podrían ser la clave para ubicar el verdadero sitio sagrado. Muchos creen que estos eran parte del complejo original del primer templo. Ahí sí hay una fuente natural, el Gijón, como vimos antes. Entonces, si las profecías deben cumplirse exactamente como lo declara la Biblia, ¿no deberían volver la mirada al lugar original? ¿No crees tú que sólo así se revelará el verdadero cumplimiento? No según la tradición de los hombres, sino según el diseño divino. Miremos otra profecía. El profeta Daniel anunció una abominación en el templo durante los tiempos finales. Daniel 9:27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Jesús repite esta advertencia en Mateo 24:15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, huyan. Para que exista una abominación en el lugar santo, el templo debe ser reconstruido. Y actualmente, hay movimientos activos en Israel que están listos para hacerlo. La gran tribulación es un periodo de 7 años profetizado en Daniel 9:27. Se divide en dos mitades: 3 años y medio de falsa paz, 3 años y medio de juicio, persecución y caos. Durante este tiempo, el anticristo se manifestará, según los Tesalonicenses 2:4. Engañará a muchos. Se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pasaje, Apocalipsis 13:5-7. Hablará con arrogancia, blasfemará contra Dios, perseguirá a los santos y dominará sobre toda nación por 42 meses. Jesús dijo, en Lucas 19:42, si conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Ceguera espiritual. Pablo, en Romanos 11:25-26, dice que Israel fue endurecido en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo. Esta ceguera espiritual podría estar ligada al deseo de reconstruir el templo en el lugar equivocado. Pero cuando sus ojos se abran, reconocerán al verdadero Mesías. Todo comenzará con un pacto de paz falso, Daniel 9:27, firmado por el anticristo. Esto permitirá la reconstrucción del templo. 3 años y medio después, romperá el pacto y se manifestará como enemigo de Dios. Este será el inicio de la gran tribulación. Pero pongamos atención en este punto crucial. Para que el tercer templo sea reconstruido, no bastará el deseo religioso o político. Será necesario que aparezca evidencia física e irrefutable de que el templo estuvo realmente en ese lugar original. Solo entonces, el velo de ceguera profética comenzará a caer. Esto nos lleva a una conclusión sorprendente. Si el templo original no estaba donde hoy se levanta la cúpula de la roca, entonces los musulmanes no tendrían que destruir su edificio. Con todas las evidencias arqueológicas y bíblicas acumuladas, el templo podría reconstruirse sin conflicto. Y esto sacudiría al mundo entero, porque demostraría que el lugar donde se levantó el templo que vio Jesús no era el original, y que el verdadero sitio tiene detalles proféticos que se han conservado ocultos por siglos. Y la nación de Israel, junto con el mundo, iniciará la construcción del templo donde Dios lo estableció desde el principio. El mundo entrará en caos, guerras, terremotos, plagas, engaño espiritual masivo, pero también será un tiempo donde Dios llamará a su pueblo al arrepentimiento. El escenario está listo, los utensilios están hechos, los sacerdotes están entrenados, los descubrimientos están revelando la verdad, y las profecías están a punto de cumplirse. ¿Estás preparado para lo que viene?